Hola, frikilósofo. Has elegido la versión solo voz de este programa, sin adornos ni sobresaltos. Una charla tranquila entre amigos, ideal para relajarte. Recuerda que también tienes la versión editada, con música y toda la magia de Frikilosofía. Y para terminar, dar las gracias a nuestros mecenas por su apoyo. Y ahora, cierra los ojos, que empieza Frikilosofía. Frikilosofía, una forma de vivir. Frikilosofía. Éramos niños sin miedo al reloj, corriendo en la calle sin pedir perdón. Pantalones rotos, rodillas raspadas, travesuras al sol mientras mamá vigilaba. No había móviles ni conexión, solo canicas, bicis y emoción. No hacía falta mucho más, con un buen libro podíamos volar. Y éramos tan frikilosofía, viajando a universos de fantasía. Bienvenidos a nuestro tercer programa sobre la Amblin, donde nos sumergiremos en un mundo lleno de criaturas fantásticas, viajes en el tiempo, monstruos traviesos y seres que van más allá de lo humano. Desde el regreso del adorable Gizmo en los Gremlins 2, pasando por las terroríficas arañas de Aracnofobia, hasta el pequeño Piesito, el adorable dinosaurio huérfano de En busca del Valle Encantado. Pero no todo es fantasía y terror. También encontramos emotivas historias como Always, donde el amor trasciende la vida, o el conmovedor drama familiar de Mi padre, y por supuesto, el regreso más esperado de uno de los héroes más icónicos del cine, Martin McFly, con sus increíbles aventuras en Regreso al Futuro 2 y 3, donde el tiempo se convierte en el protagonista. Entre tanta fantasía, también nos espera el humor surrealista de Joe contra el volcán, una comedia que nos invita a reflexionar sobre la vida, y cerrando con broche de oro, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la revolucionaria mezcla de animación y acción real que nos regaló una obra maestra llena de humor, misterio y nostalgia. Ponte cómodo, frikilósofo, ajústate bien los cascos, porque en este episodio viajaremos a esos mundos increíbles que marcaron nuestra infancia y además nos hicieron soñar. Hoy, en Frikilosofía, hablaremos de las producciones de Amblin desde 1988 hasta 1990. Y para hablar de todo esto y mucho más, ¿quién mejor que nuestros queridos e ilustres frikilósofos? Nuestro friki nivel Dios, nuestro Roger Rabbit de la vida real, Paco Alberola. En Frikilosofía no somos malos, es que nos han dibujado así. ¡Qué bueno! Y más rápido que un DeLorean, se mueve más que una culebrilla, él, el maestro de los zascas, no es otro que el gran Miguel Ángel Sánchez Migallón. Bueno, ¿eres siempre así de gracioso o solamente cuando te acusan de asesinato? El cine es como la vida, pero con mejores efectos especiales. Mi nombre es Tomás García Baringo y esto es Frikilosofía. ¡Arrancamos! Viajando a universos de fantasía, con tebeos, lapiceros e imaginación. Nuestro mundo cabía en un trozo de ilusión. Nos hicimos adultos, dejamos de jugar, pero hay locos que no van a olvidar lo que fuimos, lo que aún somos. Porque somos Frikilosofía, 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 Bueno, antes de meternos de lleno en esta tercera parte del programa sobre la Amblin, sabéis que os hago siempre alguna preguntilla para empezar a calentar motores y me gustaría que me contarais cómo creéis vosotros que películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Regreso al Futuro 2 y 3, En busca del Valle Encantado, Aracnofobia, impactaron en la cultura de la época. Ahí es poco.
Pues sí, yo de todas no te voy a decir, pero por ejemplo, lo que pasó con Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3 rompió esquemas. Rompió esquemas porque de repente son dos películas que se rodaron al mismo tiempo, porque la historia que le habían propuesto a él no cabía en una sola película, ya lo diré luego más adelante, y se tuvo que hacer este experimento con una película que acaba con un continuará. Eso no se había visto nunca en cine. Y funcionó lo bien que tenía que funcionar, demasiado bien, porque en España se tenían que haber estrenado, como se estrenaron en Estados Unidos, con 3 meses de diferencia, y se estrenaron con 1 año de diferencia. Y eso pues no le hizo nada bien a la distribución de la película en nuestro país. Y lo de Roger Rabbit también fue un experimento que, sí, Disney ya lo había hecho con Mary Poppins y con Pedro y el Dragón Elliot y con La Bruja Novata, pero aquí le dieron otra vuelta de tuerca, porque aquí utilizaron cámaras móviles. Steven Spielberg y Robert Zemeckis querían que la cámara fuese móvil para dar una profundidad a los personajes que las películas anteriores de dibujos animados no han tenido ninguna. Y por eso fue un paso más adelante en la técnica y un paso más adelante en hacernos creer a todos que los personajes de Walt Disney pueden convivir perfectamente con los Looney Tunes y que encima los humanos están ahí entre medias como Pedro por su casa. O sea, maravilloso. Te rompe el cerebro estas películas. Y a la aracnofobia, pues da miedico, da cosica. Sí, decía Paco, el final del continuará, que se había hecho en otras películas, en El Imperio Contraataca, por ejemplo. Pero no te habían puesto tan descarado la palabra. Efectivamente, yo creo que aquí lo que fue el impacto de repente decir, a ver qué va a pasar, y dices, continuará, como que yo la vi en el cine. Te cagaste en todos sus dije, no, bueno, ya lo contaré cuando llegue el momento de Regreso al Futuro. Sí. El impacto en la cultura yo creo que es que cambió la manera de hacer cine, con películas del tipo Regreso al Futuro, que es una auténtica locura, que no se había visto nunca nada igual antes, y de hecho a mí me costó muchos años comprenderla y llegar a amarla, e incluso que entrara en mi top de películas favoritas, pero películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es que no se había visto nunca nada de ese tipo. Como bien dice Paco, planos siempre fijos para meter los dibujos animados. Aquí de repente veíamos que interactuaban los dibujos animados con los personajes, pero de una manera brutal. Yo creo que una vez más, aquí la Amblin hizo otro punto de inflexión en ese mundo del cine que nada volvió a ser igual. O sea, lo tengo clarísimo. Que pasará también igual cuando hablemos de Parque Jurásico. Es que son como de repente dices, no se puede hacer mejor. Zasca, pues sí. Lo de Regreso al Futuro fue increíble, ¿no? ¿Cómo podía ser que la 2 y la 3, yo reconozco, ya hablaremos de las películas, por supuesto, la 3 para mí es la más floja de las 3. Para mí, ¿vale? Pero en cuanto a Roger Rabbit, me encantó. Veíamos unos dibujos animados con volumen, con tridimensionalidad. Ya no estaban pegados a la pantalla. Ya Walt Disney la había investigado y los había puesto en la pantalla con películas como, por ejemplo, Pedro y el Dragón Elliot, Mary Poppins, La Bruja Novata, Canción del Sur. Pero aquí, sin embargo, era una interactuación brutal, bestial. Y luego encima nos encontramos en una ciudad donde vivían los dibujos animados y se llamaba The Bollywood, con una canción maravillosa que se titula Ríe y verás como este mundo es un fantástico lugar, piensa que la vida es muy hermosa, mira el lado bueno de las cosas. Traducción del inglés al español. Y veías todos tus dibujos animados, además la primera vez que salían dibujos animados de la Warner y de la Looney Tunes y de la Walt Disney, y bueno, y más, porque si creo recordar también sale Betty Boop. Sí, pero no, esta vez si hablamos, cuando lleguemos a la película. Vale, pero yo lo he dicho así un poco por meter baza. Entonces, y luego aracnofobia, como dice Paco, da mucho miedo y también, como las arañas me gustan mucho, pero de verdad que así un poquito. Sí, pero fíjate, a mí las arañas me gustan mucho en el cine, pero chico, que gracias, lo contaba también antes, ¿no? A este tipo de películas, muchas fobias que tenemos de pequeñito que no sabes dónde vienen de ahí del cine. Yo ahora me han aparecido un par de arañas en la casa por el hecho de haber tenido la casa en obras y mucho tiempo abierta, y joder, qué cosita da. Que a lo mejor me encuentro otra cosa y me da menos asco, pero las arañas con tanta película y tanta cosa que hemos visto, me supera. Fíjate, las arañas no. Que te quitan todas las moscas y mosquitos de verdad. Pero de este tamaño. Mientras no sea de este tamaño no te tienes que asustar, ¿eh? Las migalas, no te asustes. Bueno, pues vamos a empezar con el año 1988. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Y en inglés? Who Framed Roger Rabbit? Lo que pasa que el título original era ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Y lo cambiaron. Es más, quitaron las interrogaciones, no se puede escribir con interrogación, porque es una superstición. Poner una película con un título de interrogación para Robert Zemeckis, para Bob Gale y para Steven Spielberg, decían que no, que eso es muy superstición. Entonces, claro,
Te queda con quién engañó a Roger Rabbit, puede ser una pregunta o puede ser una respuesta. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Según la entonación que tú le des, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es una película, os digo, del año 1988. Ya os he dicho que estaba dirigida por Robert Zemeckis. Spielberg confiaba ya en él plenamente. Y querían, pues bien, como hemos adelantado un poco, crear un mundo nuevo. Crear un mundo en el que los dibujos animados de los años 50, es la época que recrea la película, conviven con los humanos, porque son personajes, o sea, Dumbo, Bambi, Pinocho, el Bugs Bunny, el Pato Lucas, Betty Boop, son actores, solamente que están hechos de dibujos animados, igual que hay actores de color, actores chinos, actores alemanes, actores franceses, pues estos son actores hechos con de dibujo animado y conviven con los humanos de la mejor manera posible. En los estudios de Bollywood hacen las películas y se comete un asesinato. Muere Marvin Acme, que es el directivo principal, que es el que además es el inventor de todos los productos Acme, que además él lo dice, mi principal cliente es Willy E. Coyote, siempre estoy vendiéndole cosas al pobre. Muere y entonces buscan a un investigador privado, Eddie Valiant, que está interpretado por Bob Hoskins, y tiene que averiguar, pues eso, quién la ha matado, y ahí están metidos Christopher Lloyd otra vez, que hace de malo, con su banda de comadrejas. Por ejemplo, también descubrimos al personaje principal, que es Roger Rabbit. Roger Rabbit es un conejo que se dedica a hacer números humorísticos y que está casado con Jessica Rabbit. Que Jessica Rabbit no es una coneja, es una señora pero bien puesta, con dos tetacas bien puestas, inspirada en actrices como Rita Hayworth, Lauren Bacall, Jane Russell y Veronica Lake. Veronica Lake sobre todo por el peinado, quien la conozca sabe por dónde hablo. Y está casada con este personajillo, o sea, ella es un cuerpazo, es una tía... Me encanta la cancioncita. Y está casada con este conejo que le preguntan, ¿pero cómo estás casada con Roger Rabbit? Siendo tú como eres. Y ella dice, es que me hace de reír. Eso es maravilloso, sí. Eso es maravilloso. El conejo le toca al conejo. ¡Ay, perdón! Conejo come conejo. Conejo come conejo. Tanto verde y el conejo muerto de hambre. ¡Ahí va! Me lo he planteado. ¿Y cómo harían el amor los dos? Anda el otro. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues está ambientada, como os he dicho, en los años 5 años, finales de los 40, principios de los 50, en el que en Estados Unidos era el apogeo de los dibujos, igual que los cómics para los chavales, pues se hacían muchísimas caricaturas, todo eso sí, para cine, eran unos cortometrajes que se exhibían antes de las películas, a la de la televisión llegó un poquito después. ¿Qué vamos a contaros? Pues la trama es esta, la trama que os he dicho, tiene muchos guiños, por ejemplo, a que los cuervos, que son la banda de música del número musical de Jessica Rabbit, son los cuervos de Dumbo. Y por ejemplo, cuando Eddie Valiant, es que está un poco inspirado en esos detectives de las películas de Dashiell Hammett y todas estas cosas, así como el Cayo Largo, el Halcón Maltés, pues hay un momento en que llega a su oficina, tira el sombrero y se queda colocado en un halcón maltés que tiene una figurita de un halcón maltés que tiene allí puesta en la repisa. Robert Zemeckis y Richard Williams se dedicaron a hacer el guión. Todos los dibujos están hechos a mano, ya os digo, una técnica, porque además Spielberg quería que eso, lo que he comentado, que la cámara no estuviese fija en la medida de lo posible, porque a veces no se podía, claro, pero en la medida de lo posible que interactuasen con prolongación de 360 grados, y para eso hacían los dibujos con 4 capas. Le hacían una con lo que es el dibujo en sí, luego le hacían otra que era con sombras, luego otra con brillos y otra ya con los efectos de incorporación con objetos con los que interactúan o con las personas. De 104 minutos que dura la película, 55 es animación. Pero vuelvo a insistir, animación hecha a mano. Hecha, sí, a ver, con técnicas actuales para el tema de la movilidad, con técnicas ya más modernas, porque ya se metían los ordenadores y todo eso, pero todos los dibujos hechos a mano. Mover la cámara es lo que ellos más querían, siempre que se pudiera. No como ya os digo, no como había pasado con películas como esa, la que hemos comentado antes, Mary Poppins y todas esas. Se consiguió un acuerdo entre Disney y Warner para que cedieran a sus personajes, pero las dos accedieron con la misma condición. No querían que los personajes de la otra estuviesen más tiempo en pantalla que los suyos, con lo cual tuvieron que, a ver si alguien hace el trabajo de chino, pues tendría que comprobarlo. A mí no se me va a ocurrir hacerlo, pero comprobar si todos los personajes de una y de otra tienen el mismo tiempo. ¿Alguien lo habrá hecho? No lo sé. Igual que sé que alguien ha hecho lo de parar ese fotograma en el momento en que el coche de Jessica Rabbit derrapa y a ella se le abre la falda y se le ve todo el chumi. Que eso lo hicieron a posta, pero claro, luego ya vino en el VHS, lo dejaron porque no tenía calidad suficiente y la gente, bueno, el que lo vea, que lo disfrute. Pero ya cuando llegó el DVD, todo eso ya lo eliminaron para que la gente no se pudiera ver la escena esa. Es una escena subliminal, que se dice. Un dato también curioso es que los pingüinos camareros del bar donde trabaja Jessica son los pingüinos de Mary Poppins.
Y entonces se le comentó en su momento a los guionistas que eso no podía ser, porque Mary Poppins era una película que se había hecho en 1964 y esta producción recrea la acción de 1947. Y muy listos dijeron, pero estos pingüinos ya existían antes, porque Mary Poppins, aunque se hizo en 1964, transcurre en el Londres de 1910. ¡Zasca! Ahí los metieron y ya está. Y los metieron con dos cojones, ¿sabes? Y bueno, es muy importante pues eso, que eran unos personajes bastante famosos en su momento. Quizá, yo creo que ha trascendido más a nivel popular Jessica Rabbit que Roger Rabbit, ¿verdad? Todo el mundo recordamos el número de ella, recordamos sus curvas. Porque tampoco era demasiado habitual ver ese tipo de personajes tan... sexy. Sí, tan sexualizado, ¿no? Y Roger Rabbit era una especie de Bugs Bunny... Venido a menos. Bueno, yo creo que al revés, como venido a más, es un poco histriónico, está como pasado de vuelta, no... Es mucho Tex Avery, es mucho acción-reacción, de saltar los ojos y de ese tipo de cosas. Y de hecho llegó el éxito a hacer 3 cortometrajes que se ponían con las películas. Hicieron uno que se llamaba Dolor de barriga, que precedía a la proyección en cines de Cariño encogido a los niños. Luego hicieron otro que se llamaba Roger en la montaña rusa, que precedía a la proyección de la película de Warren Beatty, Dick Tracy. Y otra que se llamaba El lío en el bosque, que este ya ni lo he visto porque precedía a la película Un lugar muy lejano, de la que hablaremos luego más adelante. Un adelanto y un paso más en la animación, en la técnica, en hacer cine, en conceptos de que los chicos decían, oh, es que existen los dibujos animados. Ya solo me falta saber qué hacen mis juguetes cuando yo no estoy. Pero bueno, esa es otra historia. Es cierto que esta película cambió la manera de ver los dibujos animados. Por eso que estábamos hablando, ¿no? Porque empezamos a ver dibujos ya que tenían vida propia, que interactuaban con los humanos, pero que interactuaban de verdad. Disney lo había hecho antes con la rotoscopia, incluso Tony Jerry, también Jerry aparece en Levando anclas, con Levando anclas. Exactamente. Pero estos son ya palabras mayores. Xanadu. También. Sí, escenas de dibujo, por ejemplo. Pero esto ya es un salto de calidad tan grande que, bueno, ya a partir de aquí ya se podía empezar a hacer todo. A mí me gustó muchísimo. Me la he comprado en Blu-ray hace un par de años, me estuve viendo los making of, cómo se hizo, y la tengo pendiente de volverla a ver, porque es otra de estas películas que merece la pena verla tranquilamente. Y los conceptos son increíbles. Pero es que fíjate, cuando dibujan a Jessica Lange... Rabbit. Oye, Lange, Jesús, así estoy yo. Sí, Jessica Fletcher. A Jessica Rabbit, fijaos qué vestido le ponen. Precioso, con lentejuelas, que donde va brillando. Es decir, no han puesto un dibujo animado normal y corriente, ¿no? Es que es hasta el mínimo detalle. Ver a la pobrecita Betty Boo en blanco y negro. Pero para todavía pito. Y luego no hemos comentado que fue un auténtico éxito de taquilla y crítica y que Disney, la querida Disney de Miguel Ángel, que estaba en declive, gracias a esta colaboración, empezó a resurgir, porque el año Disney siguiente dio el bombazo. Llevaba un... No, antes, con La Sirenita. El año siguiente, claro. Esta hace el 88. Claro. La Sirenita fue en el Sí, 89. vale, Pero es que hasta que salió La Sirenita ya iba de capa caída Disney, ¿eh? Es que Disney cayó 3 veces. Claro. Y en cada década que caía, resurgía por una película de animación normalmente que la volvía a lanzar al estrellato. Claro, todo lo que aprendieron grabando esta película les dio pie para hacer ya cine de nivel. Y con La Sirenita, que ya lo contó Paco también en algún momento, yo es cuando me volví a enganchar a Disney. Yo fue cuando empezó a gustarme Disney, que tiene narices la cosa, ¿eh? Yo soy aquí auténtico desde el principio y aguantado de este como los carnavales de Miguel Turra, que ha aguantado guerra civil, no voy censura. a decir los Oscar porque los va a decir ahora Miguel Ángel, pero tuvo muchos. Pues yo tengo que decir, la película me gustó, ya he dicho antes que me encantó esta película, sobre todo ver a todos mis personajes favoritos. Yo que sé, cuando están cayendo y se ve a Donald, se ve a Mickey, se ve a Bugs Bunny, ojo. Mickey y Bugs Bunny comparten los dos iconos de ambas compañías, una escena en la que caen de un avión, los dos al mismo tiempo, sí. Y el Pato Lucas y Donald también tienen un número en el que los dos al mismo tiempo tocan una música en piano. Cuando entra el coche Roger Rabbit ahí en Bollywood, para la imagen y es que hay una barbaridad de dibujos animados. Que digo, mira los 3 cerditos, el lobo feroz, y allí está el árbol de árboles y plantas, que es un cortometraje de Disney, y por otro lado tienes barbaridades. Bueno, vamos al lío. La película tuvo varias nominaciones y algunos Oscar. Entre ellos están las nominadas a la fotografía, el sonido, decorados y los Oscar. Pues imaginaos, el montaje, efectos de sonido, efectos especiales, y luego se llevó un Oscar especial. ¿Por qué? Por todos los personajes animados que se habían creado. La música es de Alan Silvestri, que ya hemos hablado en otro programa.
pero sigo pensando que es un peliculón. Muy entretenido. Yo quiero contar a nivel personal una cosita mía, y es que hay un momento en el que Eddie Valiant, en el coche, ese que ha comentado Miguel Ángel, entra en el mundo de los dibujos animados y de repente se abre una cortina, hace como la música de la Warner, y entran y ves que es otro mundo. Pues a mí me pasó algo parecido en el año 94. Aquí en La Mancha estábamos en sequía, había muchísima sequía, y estaba, pues ya conocemos el paisaje manchego, pero de por sí estaba todavía pues más seco todo. Me fui a un viaje a Asturias con unos amigos, y lo mismo, pasamos por un túnel, y cuando salimos del túnel, ¡todo verde! Todo verde. ¡Todo verde, todo verde! Y yo dije, y me acordé de Roger Rabbit, digo, hostia, es que es el mismo efecto, me impactó aquello un montón. Sí, película preciosa. Y gracias a esto, lógicamente, se pudieron hacer luego cosas como las de Space Jam, de esta del baloncesto también. Pero es distinto, ahora los de la Warner, que me encantan, pero es que aquí estaban juntitos todos. Convivían porque eran actores reales que los contrataban para hacer películas. Dumbo sale en la ventana de Marvin Agnew, el estudio de Marvin Agnew, y le echa cacahuetes. Que es brutal, es que son como si fuesen de verdad, ven los estudios por allí, como los estudios de la Universal y todo eso por allí, y ellos paseando entre medias con las personas normales. Y os acordáis de lo de una copita de OG, que es como descubren a Roger Rabbit, porque Sí. al ser un dibu no puede resistirse a lo de... Y él contesta, ta, de OG, y así lo descubren. Es que es maravilloso. Y la frase famosa de My West. ¿Tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Pues aquí dice ya la camarera, ¿tienes un conejo en el bolsillo o es que te alegras de verme? Y dice el otro, dice, no, el conejo lo tienes tú. Eso es de tu cosecha, Paco. Eso es mi cosecha. Esa es la sí. versión de Paco. Seguimos el mismo año, 88, y seguimos con animación. Y volvemos a Don Bluth. Ya os he comentado antes que una de las películas que nos hizo este señor era The Land Before Time, La Tierra antes del tiempo, que aquí en España, con dos Cojones. se tituló En busca del Valle Encantado. ¡Hala! Ahí queda eso. Bueno, pues aquí asistimos a un acontecimiento muy bonito que tiene miga. Unos dinosaurios bebés, cada uno perteneciente a una especie distinta, son separados de sus familias, de las que mueren, porque los ataca el dientiagudo Rex, que era un tiranosaurio Rex, las mata y se unen. Tienen que juntarse, fijaros, un apatosaurio, que es Piecito, un pterodáctilo, que es Petri, un triceratops, que es Cera, un estegosaurio, que es Spike, un saurolophus, que es Patito. ¿Qué diríais? Vale, pues vale, por 5 bichitos. A ver, 5 bichitos que son de cada uno de una especie distinta. Nos está enseñando a los chicos a lo bonito y lo maravilloso que es la amistad y la convivencia entre seres que no seamos iguales. Eso es con lo que se tiene que quedar la gente cuando ve En busca del Valle Encantado. Es un viaje precioso, es un viaje de iniciación con una animación estupenda, ya se había avanzado mucho en la animación. Aquí pasa que la Universal y Spielberg y Lucas eran 3 jefes para Don Bluth, porque John Lucas también participaba aquí en producción. Y Don Bluth acabó de los 3 hasta los cojones. No le dejaban hacer lo que él quería. Y dijo, sí, una y no más, Santo Tomás. Y ya no quiso hacer lo que luego veremos después. Os lo contaré. Porque claro, le censuraron un montón de cosas. La película se quedó en 69 minutos, porque censuraron una violencia y unas cosas más que querían meter, pero que la Universal, ni Spielberg ni Lucas pasaron por el aro. No, esto lo tienen que ver los niños y ya está. Si se hubiese seguido llamando En la Tierra antes del tiempo, cuajaría más que sacasen luego, como hicieron, secuelas, porque sacaron bastantes secuelas de esta película. Sí, creo que llevan por 11 o por ahí. Pero claro, se siguieron titulando En busca del Valle Encantado y luego el número. Y eso no tiene sentido ninguno, porque el valle lo encuentran al final de la primera película. Yo creo que se dieron cuenta de cómo hemos metido aquí la gamba, que nosotros mismos hemos tirado piedras a nuestro propio tejado, ya no podemos seguir pues llamándolo. Si lo hubiesen llamado La Tierra antes del tiempo, podrían haber hecho, pega más. Pero es que en España, en Estados Unidos y en los demás países no hay problema. Pero es que en España, En busca del Valle Encantado, solo te vale para la primera. Porque el valle ya lo encuentran al final de la primera película. Yo aquí estoy buscando information y el doblaje del título en otros idiomas se parece mucho al nuestro. En Francia es El pequeño dinosaurio y El Valle de las Maravillas, que es lo mismo, el Valle de las Maravillas. Sí, pero ya no lo buscan. Brasil es igual, En busca del Valle Encantado. Portugal igual, Busca del Valle Encantado. Perú, Pie Pequeño, En busca del Valle Encantado. Yo creo que lo de En busca, directamente lo pones En busca del Arca Perdida, parece como que ya te anticipa que va a ser una peli de aventuras. ¿Os acordáis en España cuando les dieron a Antena 3 por titular todas las con cosas de?
cosas de casa, cosas de brujas, cosas de hermanas, familia, cosas sí. de marcianos, Sí. todas iguales. Bueno, a mí esta película me volvió loco, me encantó. Me parece casi que es una continuación de Fantasía, de uno de los cortos de Estaba Fantasía. basado en la primavera. Claro, a mí me maravilló, me parece no puede estar mejor hecho. También entiendo, a ver, que Lucas y Spielberg de alguna manera le dijeran a Don Bluth, macho, vamos a ver, van a matar a la madre de Piesito de una manera súper violenta. Si le metes además casi 10-15 minutos que quería él que fuera mucho más oscura, los niños van a salir traumatizados. A ver, ya la muerte de la madre de Piesito es dura, ¿eh? Es una brutalidad. Disney nos tenía muy acostumbrados a ese machaque Bambi. de que matan a... Pero ahí no se ve la madre de Bambi que muera. Bueno, La quitaron. de aquí- Joder, soy un disparo y ya la Pero, madre ya no claro. sale. Y si el otro le Pero dice, aquí sí "Uf, que... No, aquí claro se pelea y Vete, Piesito, vete. ¿Por Ay, qué ay, ay. hablas en latinoamericano si está en castellano? No, la Yo, película? la primera está en latino, sí. Esta está en latino, niño. Pies- ¿Y yo Cito. por qué la recuerdo en castellano? Pues Porque hay muchas secuelas. ¿Has visto alguna secuela? Claro. Vale, Esta primera estaba en latino, además. Es que vuelve a pasar lo mismo. La vi así y así me gustó. Me encanta porque además son muy tiernos a la hora de doblar los latinos. Piecito, ¿qué pasó? Así, es que me encanta. Ya Te- tú sabes sí. que te voy a comer todo lo negro. Dice, cuando esto, Piecito, huye, no, madre, no mueres. Ay, por es- favor. A ver, es que si le hubiese dicho, corred, Ay. insensatos. Me encantó, me parece maravillosa. Además, el impacto que tuvo es increíble. Luego, además, aquí ya con los VHS ya todo el mundo se podían ver. Porque yo esta no la vi en el cine. Ya todas estas películas, casi todas, yo ya las empecé a vivir en el mundo videoclub. A mí esta peli me dejó frío. ¿Te dejó frío, Paco? Sí, Sí. ni bien ni mal. Está bien. Pero a ti que te gusta la animación... Sí, fíjate, pero a lo mejor, no lo sé. No la recuerdo. Fievel quizás me gustó un poquillo más. Tampoco es que sea una maravilla, pero vamos, esta del dinosaurio... Luego con el paso del tiempo he visto lo bonita que es. Pero en su momento, no sé, me dejó un poquito frío, ¿sí? Yo la vi, pero yo la vi, ¿sabes por qué? ¿Sabes dónde la vi yo? En el cole, con los críos. Entonces, está bien, o sea, es muy bonita. Y he visto varias, no sé cuántas, he visto varias, pero bueno, que está bien, que no digo que no me guste, si la veo ahora mismo, igual me pongo a verla y la disfruto, pero vamos, que no tiene nada que ver con fantasía, por ejemplo. Pasamos a 1989, Always, para siempre. Es el título, sí, aquí la tradujeron bien en España. Aunque si la vemos por ahí todavía está el título en inglés. Es que fue cuando empezaron en España a pensar o a creer o a inculcar que todos tenemos que hablar inglés. Y desde entonces empezó la puta manía costumbre de dejar las películas con el título en inglés. Y las series, que joder, si es en temas series de televisión, todas en inglés. Es que no es de... ¡Ay, qué coñazo, Lulu, qué coñazo! Qué pereza. Ay, coño, tradúcela, joder. Bueno, pues la cosa es que se titula Always para siempre y es un remake. Es un remake de Dos en el cielo, de Víctor Fleming, el director de Lo que el viento se llevó y de El mago de Oz, que hizo en el año 43 con Irene Dunne y Spencer Tracy. Esta película, en Poltergeist, es la que están viendo los Feeling en casa en televisión. Y bueno, pues lo mismo, vuelve a recrear una de las pasiones de Steven Spielberg, que son los aviones. Y en este caso también una interrogante y una curiosidad que él siempre ha querido, haya estado pendiente en su cabeza, que es el tema de la vida después de la muerte. Le gustó tanto el argumento aquel en el que un piloto muere por salvar a un amigo y desde el cielo un ángel le da como una especie de segunda oportunidad para volver a la tierra, pues que dijo que quería hacer un remake. Entonces cambió a Irene Dunne por Helen Hunt y cambió a Spencer Tracy por Richard Dreyfuss. Y bueno, y cuenta pues eso, la historia de este aviador. Aquí, como no había conflicto bélico, pues lo sustituyó por unos aviadores forestales, de estos que se dedican a apagar incendios. Que, por cierto, pudieron, porque era muy peligroso y muy complicado rodar con escenas de fuego. No se les permitió hacer, pero aprovecharon incendios de verdad que hubo para trasladar el equipo allí y hacer todas las tomas que pudieran y que les valiese para la película. Y así, pues ellos no provocaban nada, porque el mal ya estaba hecho, ellos simplemente iban allí, pum, y rodaban de fondo lo que les pudiera valer de metraje. Como he comentado antes, la pasión de Steven Spielberg por esta duda de la vida después de la muerte, él la tenía muy enfrascada y muy metida en su cabeza a raíz de un libro que había leído que se llama Vida después de la vida, escrito por Raymond Moody en 1975. Parece ser, Tomás nos lo puede verificar esto más, que es quizá un poco el mejor libro sobre este tema y está hecho a nivel de entrevistas. Y bueno, pues mete aquí en la película un ángel de la guarda, que es el personaje este que muere, pues vuelve para hacer que su mujer vuelva a creer en la vida y pueda enamorarse de otra persona y rehacer su vida.
Joder, que Ángel encima de cornudo apaleado. John Goodman hace un papel también muy divertido, el gordito este que hacía de Pedro Picapiedra, que luego también sale a la aracnofobia. Tiene un papel especial Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es siempre un mito de Hollywood con quien Spielberg había querido grabar y le propuso hacer de Hap. Hap es un ángel en el que está en el cielo y que cuando Richard Dreyfuss muere, pues ella es la que le alenta y es la que le ayuda. Bueno, y le corta el pelo. Le hace un par de cortes de pelo y le va contando. Y es tan bonito volver a ver a Audrey Hepburn con ese cuerpecito, con esa carita tan mona que siempre ha tenido esa mujer. Es el último papel que hizo. Y bueno, pues es una película de estas que dices, bonita. A mí me gustó, pero quitando el Smoking Your Eyes de los Platters, que es la canción que sale en la película, recuerdo poco más y no es de las que me impactaron a mí mucho. No sé vosotros qué contaréis. A ver, es que has abierto muchos melones. Cuando hablas de Raymond Moody, del libro Vida después de la vida, efectivamente es uno de los referentes que recoge mejor las experiencias cercanas a la muerte, gente que ha muerto y que ha vuelto a la vida, y lo hace de una manera que yo, vamos, a cualquier persona que tenga interés en estos temas le recomiendo, porque no cuestiona nada, simplemente te lo pones en el libro. Por temas te habla de niños, experiencias cercanas de niños, de gente religiosa, gente no religiosa, y te dice casi en el prólogo que realmente lo que quiere es mostrarte ese tipo de experiencias que muchas personas han pasado, pero que en ningún momento... ¿Se podría decir que el libro es como un catálogo de entrevistas? Sí. Y que tú luego ya saques tu conclusión. De hecho, efectivamente te viene a decir que las conclusiones las saques tú, que se repiten un tipo de experiencias en algunas personas y que tú juzgues lo que está pasando. Entonces, es un libro que está muy bien. Yo esta película la vi después de Ghost, pasaron muchos años y vi Ghost. Las hicieron juntas. Claro, Ghost se publicó en el 90 y está en el 89, o sea que estaban ahí. Y aquí tal vez sea, para mí, una película fallida de Spielberg, porque viendo lo que se podía hacer en Ghost y ver lo que hizo Spielberg, realmente yo creo que él también diría, podía haber sacado muchísimo más jugo y se le quedó una película muy blanda, muy blanda, muy blanda. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, que es una faceta de Spielberg a lo mejor diferente, explora el amor, el sacrificio, el tema sobrenatural, pero hay amigos que ves Ghost, luego ves esta y dices, esta se me queda floja. Tal vez lo que ha dicho Paco, la parte del baile que es bonita, esa parte y lo demás es que es prescindible todo. Audrey Hepburn también, sí, verla a ella y nada más, no. Ya os digo, también es cierto que la vi muchos años después de Ghost y era otra de estas películas que yo tenía siempre en mente, esta no la he visto. Y claro, comparando, es que esta entiendo que haya pasado al olvido. Tampoco fue un gran éxito comercial. La verdad es que Amblin, si lo pones sobre la mesa, tiene casi la misma cantidad de fracasos que de éxitos. Pero claro, esto, en el momento que tienes un éxito, es tan grande que compensa todos los fracasos que ha tenido. No me gustó demasiado. Tampoco. O sea, me gustó y la vi y disfruté, pero tampoco es para echarle cohetes. Seguimos en el año 89 con otro drama familiar, Dad, mi padre, dirigido por Gary David Goldberg. ¿Qué vemos aquí? Pues es una película, correcta, bastante correcta, bonita, pero es de estas películas de sobremesa de Antena 3. Sinceramente, es una película en la que sí, tanto los papeles de Ted Danson como de Jack Lemmon como de Ethan Hawke están muy bien hechos. Son un padre, un hijo y un abuelo que se enfrentan, pues eso, el abuelo después de morir su pareja, que es Olympia Dukakis, pues cae en una especie de depresión, ya empiezan a surgir ya los primeros síntomas del Alzheimer, tienen que cuidarlo, y es una película que es un poco eso, pues el alegato al cuidador de pacientes, del cual yo me siento súper identificado, no solo porque trabajo en el gremio, sino porque también lo he vivido en mis propias carnes. Y también le da un poquito zasca al sistema sanitario, en este caso el americano, lógicamente, que es privado, en el sentido de poner, pues eso, en tela de juicio los cuidados paliativos. Es una película correcta, ya os digo, pasa sin pena ni gloria, de estas que dices, es bonita, se deja ver. Y no puedo deciros más de esta película, no sé vosotros, chicos. No la he visto, no me llama nada la atención. De acuerdo. No. Hola, friquilósofos. Soy Alan Vendetta, de Distrito 12. Tomás, de Friquilosofía, ha sido tan generoso de ofrecernos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena al tema de hoy, que no es otro que la mítica productora Amblin. Y desde luego esa es una oferta que no podíamos dejar pasar, en primer lugar porque siempre es un placer estar aquí con vosotros, friquilósofos, pero también por lo que Amblin ha significado para nosotros a nivel personal en Distrito 12. Y es que hablar de Spielberg y de Amblin es directamente hablar del espíritu y de la misma esencia del cine ochentero.
Y aunque a priori pues no se antoja como algo sencillo el saber combinar con absoluta maestría la aventura, la fantasía, la ciencia ficción, el terror y el sentido de la maravilla, no me negaréis, frikilósofos, que en ningún lugar como en Amblin supieron combinar todo esto para crear su propia receta marca de la casa. Una receta que, como a nosotros, marcó a una generación entera, siempre con el gran acierto de añadir un elemento clave en su éxito: la mirada y el sentimiento del niño o el preadolescente, algo que ha hecho que hoy en día y a través de estas películas podamos reconectar con el niño que algún día fuimos. Además de esto, y ya en el ámbito más personal, Amblin me ha hecho pasar grandes momentos, y no solo en la gran pantalla y en el pasado, con comedias geniales como Esta casa es una ruina, películas de ciencia ficción con niveles de tensión increíbles y factura técnica impecable como La Guerra de los Mundos, y ese género tan peculiar y rompedor que se sacaron de la manga, como es el terror familiar, con esa mítica Poltergeist, sino también en la pequeña pantalla y en tiempos mucho más cercanos, adaptando de manera sensacional La Cúpula de Stephen King. Pero sin duda la película que más significa para mí y la que mejor representa el espíritu de Amblin es Gremlins. En mi opinión, no solo la mejor película de Amblin, sino la mejor película de los 80, que ya son palabras mayores. Y además creo que es la que mejor condensa todos los elementos que hemos mencionado antes. Y es que, frikilósofos, Gremlins es una película que me divirtió, me intrigó, me fascinó, me puso en tensión, me aterró y me hizo reír a carcajadas. Pero sobre todo, me robó el corazón. Y si queréis que os diga la verdad, aquí entre nosotros, frikilósofos, lo sigue haciendo. No dejéis de soñar con estas películas, frikilósofos. Es para lo que fueron creadas. Bueno, pues vamos ahora a un plato fuerte, un plato principal y un segundo plato. Regreso al futuro 2 y Regreso al futuro 3. Ole, ole y ole. Eso, lo dicho, tenía mucho tirón los personajes, eran potentes los personajes que vimos en la primera película y la gente quería más. Como Kristen Dunst en Entrevista con el vampiro. ¡Quiero más! Pues lo mismo, la gente quería más y efectivamente así lo hizo. La Universal quería una secuela. Robert Zemeckis decía que bueno, pero que estando implicado él porque no quería otro director. Y que la historia, ese guión maravilloso que escribieron, Bob Gale, que era el guionista, que ya lo hemos conocido y lo hemos visto en varias ocasiones, que participa junto a Chris Columbus, es de los guionistas más prolíficos de las películas de Spielberg. Es que esto es tan potente que no llega para una película sola. Pues venga, con 2 cojones, vamos a hacer 2. Y, a ver, me pareció un acierto si verdaderamente, como he comentado, se hubieran distribuido, pues eso, a lo mejor con un verde de diferencia o algo, pero en Estados Unidos fue así. Pero en España no. En España yo no sé qué cabezas pensantes maravillosas decidieron que pasase un año entre una y otra, entre Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3. Voy a englobarlas un poquito a las dos en poco. Bueno, voy a hablar primero de la 2, en la que, bueno, aquí a mí sí me estalló la cabeza. Si ya en la primera te plantea el tema de trasladarte a unos años antes y conocer a tus padres de jóvenes y que la madre se enamore de ti, aquí vemos cómo un hecho de viajar en el tiempo provoca una realidad distinta y alternativa. A mí me estalló la cabeza cuando vi esta película. O sea, el hecho de cuando él explica, a consecuencia del robo del almanaque deportivo, cambia el futuro y se crea una realidad alternativa. Cuando él está Doc explicando en la pizarra lo de las líneas, yo estaba en el cine que me estallaba la cabeza. Te juro que solo me ha pasado 2 veces con eso y con Pesadilla en Elm Street. Me estallaba la cabeza. ¡Qué pasada! Es que lo ves tan real, tan coherente, que dices, ostras, Pedro. El malo fue el tontaico Beef, el tontaco esto. Beef. Sí. Y claro, roba el almanaque, viaja en el tiempo y se hace millonario. Y crea un Hill Valley alternativo en el que él es el dueño de la ciudad, que todo está mal, o sea, todo está cambiado, todo es horroroso. Y yo me quedé con una cara diciendo, hostia, Doc ha muerto. Una flipada de guión. Que yo decía, madre mía. Y digo, y eso es la segunda parte de la película. Porque en la primera te traslada al futuro, antes de que pase ese acontecimiento del almanaque, en el que vemos cosas modernas que muchas os voy a contar que las que han sido de verdad y otras que no han pasado de verdad. A ver, tenemos casi más las que no. Coches voladores con autopistas aéreas, pero por ahora todavía no. Bueno, a ver, existe el modelo y está patentado, pero no se ven como se ven ahí. Pero ya pueden volar los coches, ¿eh? Sí, sí. Hay un programa que se llama Mr. Fusión, que es para reciclar las basuras. Pero vamos, eso no me extrañaría nada, que se puede inventar en cualquier momento al paso que vamos. Están las ondas somníferas, que es como una especie de cosas que se duermen. Pues la medicina ha avanzado mucho y nosotros tenemos el Propofol, que es maravilloso ahí en el hospital, que te deja groggy. Sino que se lo digan al pobre Michael Jackson. La biorecuperación orgánica, en la que te puedes cambiar partes del cuerpo.
Las cazadoras ajustables, que también, pero parece ser que he leído yo que hay un prototipo de una marca que estaba en ese tema de cosas de ropa, que a ver, no ajustables como que aprieta un botón y hace bzzz, como en la película, o los robocordones y todo eso, pero que te da la opción de algún tipo de tirando de algo, lo que sea, poder ajustarlas. Eso no creo que sea tampoco demasiado. El Holomax, que es, bueno, igual conocemos el IMAX, el cine IMAX, él está en el cine y se ve una proyección de Tiburón 19, chan, 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 y le viene el tiburón así a Martin Bueno, McFly. él no está en el cine, está Él fuera. está en la calle. Está en la calle y es una promo que hacen de la película, como el cartel de la película. Y pone Tiburón 19. Luego tenemos también la Pepsi Perfect, que bueno, ya tenemos Pepsi 0, 0, 0 Light, 0, o sea, tampoco es una cosa de eso. El aeropatín, que es maravilloso eso también. Y el hidratador de alimentos, una perrera estática. Y luego tenemos las cosas que sí han pasado. Tenemos las gafas virtuales. Eso ya sabemos que existe. Tenemos lo de pagar con el dedo. Que eso ya en los móviles y todo eso, ya sabéis que con un dedo manejamos el mundo. Y tenemos los drones, que también en su momento salían en la película y ahora también sabemos todo lo que hacen. Y las videollamadas. Y hay una escena en la que Martin McFly, el del futuro alternativo, está viendo varios canales de televisión a la vez. A ver, eso se hace ahora. Ya se puede hacer porque tenemos las televisiones que te parten la pantalla. Pero yo soy más innovador. Yo en el año 81 ya lo hacía. Tú te ponías dos teles. A mí me colocaron al mismo tiempo la abeja maya y Spiderman y yo no me quería perder ninguna de las dos. Así es que el Paco ponía la televisión grande y abajo la portátil de cuernos y dos teles al mismo tiempo. Yo ya en el 81, querido Bob Gale, esto ya lo inventé yo. Bueno, pues se creó una cosa que es el Vistaglide, que es un efecto especial óptico por el cual se duplican los actores en la misma escena. A ver, eso ya se había hecho en películas como de estas en las que los personajes son gemelos y cosas así, en muchas películas. Sí, pero no de esta manera. Pero no con esta calidad de interactuación. Que además se pasaban objetos, estaba muy bien. Exactamente. Muy bien. Lo que decíamos antes con los dibujos es otro paso más. Y curiosidades, bueno, pues que hubo que crear 4 Hill Valleys distintos, uno para 1955, otro para 1985, otro para el 2015 y otro para el 1985 alternativo. Porque vuelven también los personajes a revivir cosas de la primera película del 1955, en la que vemos a los dos, al Martin McFly, que llega en la primera. O sea, de verdad que sabe Tomás que vamos a hacer unos programas para estas películas, sí. Porque si no es un estallido de cabeza ahora mismo. No, y porque se nos queda muy corto hablar de Regreso al Futuro de esta manera. Bueno, aquí damos una pequeña pincelada, pero esto tiene tela. Total. Y bueno, como último, pues ese cliffhanger que nos dejaron, que en la primera película tenía su gracia porque era un como... Puede pasar, pero la historia acaba aquí, pero aquí es un descarado, continuará. Y salimos, sí es verdad, yo en el cine salí que dije, a ver, todavía estaba asimilando todo lo que había visto. Y que de repente me surgieran eso, que yo ya me iba a levantar, pero de repente, antes de levantarme, te ponen un avance de la tercera película, yo dije, no llego vivo a mi casa hoy. A mí me va a dar algo aquí. En el cine. ¡Qué pasote! Porque en el año 1900... Espera. Déjanos, por favor, déjanos... Claro, un poquito, venga, déjanos que demos la opinión de esta película, porque además fue una de las películas más esperadas de los 80. Sí. Bueno, salió en el 89, pero estábamos ahí como locos. Fue un éxito de taquilla. Yo fui a verla al cine, yo fui uno de esos que me fui al cine y reconozco que no comprendí nada. O sea, yo la estaba viendo y... Dije, pero yo no lo comprendí como Paco, yo fue de otra manera. A ver, yo me imaginé esa primera parte de ¿qué pasa? Que en el futuro nos hemos vuelto gilipollas. Y entonces se van y me había montado mi película. Llego y digo, ¿cómo? Que la misma película se desarrolla otra vez justo en el mismo momento. No tenían épocas... Creo que en algún momento te perdiste algo y eso fue la mala. No me perdí nada. Pero quiero decir que fue esa sensación la que yo tuve. Llega el momento más intenso de la película, él continuará y para colmo veo que continúa en el oeste y salí echando pestes. La puse horrible hasta que me la compré en DVD en su momento y la volví a ver. Y la comprendí. Y vi el making of. Y en el making of hablaban científicos y decían que en las paradojas temporales que tanto hablan, seguramente que si alguien pudiera viajar en el tiempo se crearía una especie de brecha que todo volvería al mismo punto. Entonces sería bastante creíble, además dicho por científicos, que todo volviera siempre al mismo sitio. Y empecé a entenderla, y empecé a disfrutarla, y empecé a amarla, y os diría que casi en mis favoritas está la 2, la 1 y la 3. Yo es también. Una locura. Sí, yo también me quedo. Es una locura. Me quedo con... A ver, ¿sabes lo que pasa? La 2 es el primer concepto. La voy a igualar la 1 y la 2,
pero por ese puntito de la realidad alternativa avanzo un pelín más y pienso lo mismo que tú. La 2, la 1 y luego la 3. Sí, y además el efecto ese que ha contado Paco de salir con la cabeza loca me pasó con la 2 porque no la entendí. Dije, ¿pero qué estoy viendo aquí? Y me pasó con Matrix. A ver, es que es lo que os iba a decir antes, que yo sí entendí, porque yo soy muy tonto para estas cosas. Yo Matrix no la entendí. Tuve que verla varias veces después. Yo para estas cosas sí que soy bastante básico, pero esta sí. Regreso al Futuro 2 me entró bien y la disfruté a tope. Pero no es que no entendiera lo de la línea temporal, la de la fractura y todo eso, solo entendí. Lo explican muy bien. Lo que pasa es que yo en mi mente me había creado una película alternativa y me dio mucha rabia que una parte muy importante de la película transcurriera otra vez en el baile del encantamiento bajo el mar, él que se está viendo a él mismo, y me gustó más luego ya cuando la volví a ver, dije, qué locura, pero fue muy arriesgado el concepto, porque es hacer una película que vuelve sobre sí misma. Es tela, ¿eh? Ahora ya estamos acostumbrados a esas cosas, pero en su momento nos rompió el coco a todos, ¿eh? Sí. Yo, ya te digo, eso me pasó con esta y con La pesadilla en el Street, la primera. A mí el hecho de salir del cine pensando que si te morías en sueño, morías en la Ese realidad. lamento ha sido Miguel Ángel, ¿Ah, sí? eso que ha sonado... No, que estaba Está relajadito, es que hemos comido hace poco. Y ya estamos en la hora de siesta. Estamos en la hora de la siesta y... Yo tengo que la nota discordante, yo no comparto con vosotros el ranking. Yo para mí es 1, 2 y 3. Porque para mí la primera es la original y la mejor. La 2, una maravilla. Esto de ver a Martin McFly volando en monopatín. Yo quiero un monopatín que vuele y unas motos y unos coches que vuelen. Bueno, pues todas esas tontas. Estaba buscando aquí la foto esta de Playmobil, luego lo veremos, de Tiburón 19. Me gustó todo esto, esta trama del malo malísimo, que es más tonto que un arao, pero al final se convierte en el dueño de la ciudad, el ricachón. Entonces, claro, pues es lo que pasa cuando una persona sin fustes, sin fundamento, se da dinero, pues es una persona muy mala y con unos efectos pues horrorosos. Pero bueno, en fin, la película en sí me gustó. Yo no me lo planteo tanto como vosotros, le doy tantas vueltas, porque si arriba, abajo, es que esa mentalidad que tienes tú, Tomás, no la tengo yo. Yo disfruto y no me pienso y no. Prefiero que no. No, pero a ver, es que la primera puso el listón tan alto, Miguel Ángel. Pero es que la segunda, por lo menos para mi gusto, sí, lo igualó. Sí, pero yo ya te digo que después, o sea, se ha convertido de las películas que yo normalmente cada año suelo revisitar, están las de la Guerra de las Galaxias y esta, y Alien. Esas caen una vez al año, fijo. Te pasa como yo con las de Walt Disney, los Caballeros Zodíaco. Pero en su momento, no sé por qué, que no te sabría decir, o a lo mejor me pilló un mal momento. Pero oye, puede pasar que a mí con Matrix, yo la primera película no me enteré de nada. Y ¿Cuál? Matrix. Ah, Matrix. No pillaba nada. Yo decía, mira, llegó un momento que dije, mira, Paco, disfruta de estilos, de efectos especiales y de Keanu Reeves, ya está. Pero claro, eso es que lo que hablamos, que Biff se case con la madre de él, Sí. que la tenga ahí medio prostituida, ahí con está. las tetas, que le ha pagado, me has pagado esto. En fin, tenemos que dedicarle un especial a Que esta. sí, por favor. O sea, así por que Ya favor. estás tardando. Sí. Entonces, con vuestro permiso, pasamos de década. Sí. Nos vamos a 1990, que tenía que haber llegado a España en el 89, pero aquí nos llegó Regreso al Futuro, parte 3. Estos personajes van ahora a la época del oeste, concretamente al año 1855, que es cuando se construye el reloj de la torre, el famoso reloj de la torre de Hill Valley. ¿Qué ocurre en esta tercera película? Pues que transcurre en la época del oeste. A ver, para los que somos aficionados al cine de toda la vida. Yo no es que el western sea mi género favorito, pero es que mamá western de toda la vida y conocemos todos esos conceptos. Y encontrarnos guiños como que él vaya disfrazado como Clint Eastwood en la trilogía del dólar y que se haga presentar como me llamo Eastwood, Clint Eastwood y cosas El así. baile de Michael Jackson. Bailando el moonwalk. Baila y empieza. Es que tiene esos. Es que los anacronismos estos son maravillosos, Ay. son tan divertidos. Y luego que Michael J. Fox es un actor Sí. muy simpático, o sea que yo me Muy lo creo, muy rico, me lo muy creo rico, muy y, rico. y las caras que pone de agobio me las creo y cuando es que es muy buenísimo. Era un actor, yo siempre lo he Eso. dicho, no es que fuera guapo, ni estuviese bueno, pero tenía una cara tan rica, era tan Sí. mono ese chico. Si era el Sí, niño sí. americano, siempre decían, ¿no? El de que todas las familias querrían tener. Por cierto, qué penilla que Ay, toda sí. la enfermedad que ha pasado. En fin. Y bueno, pues Bueno, ¿qué está pasando? Sí, bueno, voy a deciros cositas como que hicieron cameos en esta película los del grupo ZZ Top. Sí. De aquí un saludo a Susana, creo que fue la que hizo Susana hace poco, Supey, Susana Susana Supey, Supey, sí, sí. con la canción de Gran, La Granja.
Y bueno, varios actores del cine clásico que habían, no me sé los nombres, pero habían actuado en películas como Río Rojo, Dos cabalgan juntos, Un hombre llamado Caballo, actores del cine clásico ya viejecitos. Y CMX les dijo, venga, meteros aquí de extras a hacer vuestros cameitos y vuestras historias. Me imagino que para ellos sea una pasada. Y al personaje porque el tema de argumento y todo eso ya lo vamos a potenciar más cuando hablemos de la película en sí del programa. A los personajes de Marty y de Doc se nos une Clara, que es una profesora, Clara Clayton, que la conoce Doc en esta época, y accidentalmente la salva de un accidente, y claro, se cambia el futuro, se cambia el tiempo, ponemos estas paradojas. ¿Y qué quiero decir yo aquí con Clara? Pues una cosa muy curiosa, porque Clara está interpretada por Mary Steenburgen, que era una actriz que además se empeñaba mucho en hacer ella todas las escenas de acción, no sé si todas, pero muchas no quería extras, quería hacerlo ella de verdad, saltando y todo eso, con esos vestidos y esas fajas que llevaba en la época aquella, y que ya había estado familiarizada esta mujer con los viajes en el tiempo, porque Nicolas Meyer la dirigió en Los viajeros del tiempo, ya que el destripador roba la máquina del tiempo de H.G. Wells y llega al Nueva York de la época actual y a matar gente para escapar de la justicia. Y entonces H.G. Wells vuelve haciendo el Malcolm McDowell, el otro era David Barner, y ahí es una película muy chula. A ver, a mí me gusta, muy de serie B, pero muy buena. Muy de lo que decíamos de suspensión de credibilidad, pero a disfrutar. Y quiero comentar aquí una cosa muy curiosa, y es que en esta película de El Regreso al Futuro 3, volvemos en este caso, se habla, no hablan en ningún momento de H.G. Wells, pero sí hablan como visionario mucho de Julio Verne. Porque, a ver, Julio Verne no inventó la máquina del tiempo, que ahora diré una cosita muy graciosa y muy curiosa, pero sí que es verdad que era también un adelantado en literatura, con que sí, el Nautilus, muchos libros suyos, el Viaje a la Luna, todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí quería comentar ahora, que es muy curioso, es que todos tenemos llegado a este punto el concepto de la máquina del tiempo como la novela de H.G. Wells, que se creó en 1895, pero no sé si lo sabréis, que un español, ¿no? Fue un español, Enrique Gaspar y Galmau, escribió 7 años antes, en 1887, el libro El Anacronópete. Y es una máquina, y es lo mismo, es la máquina del tiempo, pero no sé qué pasaría ahí. H.G. Wells, 7 años después, a lo mejor no se conocieron, a lo mejor no se plagiaron, no lo sé. No lo sé, yo de eso estoy muy informado porque escucho Frikilosofía. Y en el programa especial que hicimos de la máquina del tiempo, Paco nos contó la historia de este español. Ay, pues fíjate, ya no me acuerdo. Me tendré que escuchar el programa y que el Paco del pasado me lo recuerde. Te lo recuerde. Es un dato importante. Así es que, señores, que sepan que al igual que la fregona, los chupachús y la siesta, la máquina del tiempo es española. ¡Ole! Y el futbolín. Y el autogiro. También, de Juan de la Cierva. A mí las películas del oeste he visto muchas y soy muy oestero. Me gustó, pero me gustó menos. La verdad que me gustó menos. Ya no estaba el típico, el futuro, era todo el pasado, no sé, me gustó bastante menos. Pero vamos, con todo y con eso, pues la disfruté muy mucho. Pero Tomás ahora va a decir que es una maravilla de película, que es la mejor del mundo mundial y que no sé qué estoy esperando. Que poco me conoces y he dado la puntuación 2, 1, 3. Ya, pero has dicho que tanto te gusta. Me gustan muchas cosas de esta peli. De Regreso al Futuro hasta los andares. Efectivamente, al final, mira, de esta llegó al año siguiente. No nos tocó esperar tanto tiempo. Entonces digo, venga, pues lo que venga. El tono de humor me encanta de esta película. La 3 tiene cosas divertidísimas. Lo que te digo, lo del Michael Jackson, lo de... Me acuerdo que ponme un vaso de agua y le pone un vaso de agua lleno de mierda, agua oscura, claro. Empiezas a pensar cómo era... O está comiendo carne y está escupiendo los plomillos. Quiero decir, tiene muchos guiños muy simpáticos. Es una película muy simpática. También para mí es la más floja porque el tema de... Igual que tú te declaras oestero, que te has inventado ese palabra, pues yo no he sido mucho del western. A mí la verdad es que el género ese... Bueno, lo vi mucho cuando era pequeño y tal vez le cogí un poquito manía. No me gusta demasiado. Pero, chico, me parece una peli muy bonita y que cierra muy bien la trilogía, las escenas del tren, ¿no? Cuando... a 90 kilómetros por hora, pero eso es imposible. Quiero decir, claro, empiezas a oír cosas y está muy bien hecha. Y ese epílogo en el que aparece ya en 1985 aparece otra vez el Doc con la máquina del tiempo, que ya no es el DeLorean, que es la locomotora que la ha tuneado, con sus hijos Julio y Verne. Sí. Tiene guiños muy bonitos. Yo, como ha dicho Paco, de esta trilogía me gusta todo. La primera me voló la cabeza totalmente. La segunda necesité tiempo para entenderla y ya te digo que se ha convertido en mis favoritas.
y esta me parece un cierre muy bonito. Que por cierto, no sé si sabéis que Michael J. Fox sufrió un accidente. Cuando le ahorcan, casi se ahoga. Anda, Estuvo no. a punto, sí, tuvo un... Pobrecito, de todo Sí. le pasa. Sí, así que sí, él ha sufrido mucho él con esas cosas. Pero qué trilogía, de verdad, qué maravilla, Sí. porque junta fantasía, comedia, tantas cosas. Mucho acción, cine familiar aventura, también. Es cine sí. familiar también. que la sí, puede sí, ver cualquier persona. Exactamente, muy blanco. Es O un... sea, yo ahora a mis sobrinos muchas veces cuando eran más pequeños, venga, estas, porque sabes que no va a haber una teta, que no va a haber un susto, que no, y que lo van a disfrutar. Bueno, y el principio, cómo empieza Regreso al Futuro 3, que es una locura, con la escena que le acaba de mandar Doc de nuevo al pasado y vuelve y otra aparece, vez. sí, Que otra dice, vez, sí. está bien, y dice Martin, Y esta dice, Doc, tenemos un problema. Se desmaya, impresionante. Bueno, como veo que peligra la grabación porque se nos está cayendo la baba aquí a Tomás y a mí y la máquina esta puede explotar, vamos a seguir en el año 1990 y vamos a seguir con otra secuela. En este caso, Gremlins 2, la nueva generación. A ver, esta película también se quería que se hiciese una segunda parte de esos bichitos que ya conocimos en el 84 y se hicieron muchos guiones locos, pero sinceramente aquí ya empezaba un poco la parafernalia del merchandising, mucho, ya lo había abierto ese melón, lo había abierto George Lucas y había que vender juguetitos, había que vender gremlins, había que vender muñequitos. Entonces dijeron, vamos a salir que salgan muchos gremlins, que salgan de muchas especies, tal. Pero hasta que Charlie Haas no convenció a los directivos, no se hizo un guión en condiciones y solamente puso una condición, porque claro, de hecho es que iban a hacer con los Gremlins un montón de versiones disparatadísimas, pero la que cuajó fue esta, era que estaban en un edificio, un macro edificio grandísimo en la ciudad de Nueva York, de Manhattan concretamente, en el barrio de Manhattan, y que allí con experimentos de genética y cosas de esas, pues transmutaban a los Gremlins, pero pusieron como condición que los Gremlins no salieran a la ciudad, porque se podía convertir en otro tipo de cine que ellos no querían. A ver, había sido un cine de terror la primera, un poquito así con humor, y no querían que se convirtiese en un cine un poco en plan catastrofista, de venga ciudades, de venga coches. Y entonces tan solo hay un momento en que un Gremlins que está convertido en gárgola sale, pero no hace nada. Lo ve la gente, planea por una ciudad esa y se coloca en un tejado y se queda como gárgola. Pero sí, en ese edificio, daba igual que no saliese en las calles de Manhattan, en ese edificio se cuece todo. Se cuece cómo van creando, pues eso, genéticamente van tratando a los Gremlins, vuelve a salir Billy y su novia, vuelve a salir el personaje de Dick Miller, que es el actor que hacía uno de los vecinos, que es un actor fetiche de Joe Dante. En casi todas las películas de Joe Dante sale este hombre, y también sale, son una familia, esos dos que iban con la camarita, los vecinos que llegan allí a visitarlos a ellos dos, a los chicos, que ellos están, no sé si están casados, pero vamos, viven juntos y están en ese edificio, trabajan juntos. Aquí tenemos cosas maravillosas como ver a Christopher Lee, nuestro Drácula de toda la vida, haciendo experimentos genéticos. Como ver, por ejemplo, a Robert Prosky, que es un actor que hace una imitación del personaje de Al Lewis en La Familia Monster, como si fuera un presentador de un programa de esto de televisión de películas de terror, como Peter Vincent en Noche de Miedo, o Vampirella, o Elvira, Reina de la Noche, este tipo de programas, o nuestro Chicho Ibáñez Segador, lo hacía aquí en España, Alfred Hitchcock, todo este tipo de programas. La aventura está garantizada, los Gremlins mutan, tenemos ahí a un Gremlin medio araña, otro medio murciélago, que sale de la ventana y sale el símbolo de Batman, cuando rompe el cristal se queda el símbolo de Batman, uno travesti, una Gremlins chica, que enamora a Robert Picardo, el que había hecho de cowboy en El Chip Prodigioso, y empieza ya a bailar con él la Rhapsody in Blue de George Gershwin, y empieza ya a ver un número tipo Hollywood de esto de Broadway, los Gremlins ahí cantando y bailando, y a ver, tira ya muchísimo más para la comedia. O sea, el puntito de terror que podía tener la primera, aquí se pierde. Y como dato chulísimo que me gusta a mí mucho, bueno, la Warner cedió a Bugs Bunny y al Pato Lucas y a Porky para salir los títulos de crédito del principio y del final. Y hay dos cosas muy curiosas, y es una que en cine funcionó muy bien, pero en el vídeo, en las ediciones de VHS y vídeo la cambiaron, pero joder, quedaba chulísimo. Yo cuando fui a ver esta película en el cine, hay un momento en el que se atasca el proyector y hace la película como que se quema, y te piensas, porque eso pasaba bastante en el cine. Eso yo sí recuerdo, ya en los 80 no, pero en los 70 sí recuerdo que me pasaba en el cine de verano, y yo, coño, ¿qué ha pasado? Y ya saben los Gremlins, riéndose como que ellos han quemado la película. Y funcionó de puta madre, pero luego en las ediciones en vídeo no sale eso. Hacen como que la película se corta y se mezcla con una película de John Wayne. Y sale John Wayne diciendo, no sé, algo cambian en el doblaje. Y a mí aquello ya no me funciona igual de chulo que en el cine. Claro, tú la veías en casa, pero en cine es una pasada, que yo estaba en el cine Castillo viéndola y de repente hace y se quema la película. Y yo me quedé, digo, ¡hola! Se ha quemado.
se ha quemado. Pero no, era un efecto especial, ya sabes, los Gremlins por ahí saltando. Es genial, es que rompía esquemas. Y ya os digo, otra cosita también que es muy curiosa de esta película es que uno de los Gremlins lo hacen inteligente y va con gafas y habla y está doblado en Estados Unidos por el actor Tony Randall, el de las tribulaciones del juez Franklin. Pero claro, escucharlo en España con la voz de Constantino Romero. Bueno, para mí es una película que no está a la altura de su antecesora. Fue un fiasco, le di otra oportunidad, sigue siendo un fiasco. Si la analizo, a ver, a mí el cambio de género, si continúas con una película, quiero más de lo mismo, por eso estoy viendo los Gremlins, sino que lo hubieran llamado otra cosa, no sé, no puedo, no, es que no te sé expresar la decepción tan grande que significa para mí esta película. Pero ¿a que no te decepcionó el giro que hizo James Cameron con Aliens? No, pero sigue siendo Aliens. Para mí James Cameron continúa totalmente, incluso te diría que mejora la película de Alien. Pero aquí el problema es que pasamos de una película con tintes de terror y de comedia a directamente una comedia absurda. Sí, totalmente. Entonces, para mí le faltan el respeto a esos personajes, que es lo que yo de alguna manera siento, porque si yo veo esa película, que alguna vez la intento ver, sin pensar que son los Gremlins, tiene algo que me gusta, porque es canalla, tiene cosas que digo, qué graciosilla, pero ahí cuando le digo, es que esta es la segunda de los Gremlins, digo, no, macho, no. No pasó por ahí. No puedo, no, lo siento, no. Pues yo también. Igual Tomás, yo la he visto en televisión 2 o 3 veces y lo he intentado, digo, venga, vamos a verle otra vez, pues por ver los efectos especiales, pero es que no, es que me parece absurdo. Fíjate que incluso el tema de la araña, cuando se transforma el Gremlin en la araña, digo, es que ni eso me resulta atractivo, ¿no? ¿Y no te da la sensación, Miguel Ángel, que es como un gag tras otro, Sí, tras otro? Mira, si a mí me dices, voy a hacer una película de los Gremlins con un guión muy parecido a la primera película, hubiera salido mucho mejor. Los Gremlins invaden Nueva York. Pues chico, pues los Gremlins invaden Nueva York, están por todo el puñetero Nueva York y la gente huye y a lo mejor hasta vuelven a matar como pasa en la primera película y están los héroes de turno que al final, pues yo qué sé, pues no sé. De hecho, creo que aquí no matan a nadie, ¿verdad? En esta película. Yo no recuerdo es ninguna todo muerte, no, ¿verdad? Era todo muy infantil, sí. Incluso la mujer esta que se enreda en la araña, ¿y qué es esto? ¿Qué sustancia más rara? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, es una telaraña gigante y dices que sustancia más rara. O sea, de verdad. En fin, no sé. Pero yo creo que no se ve. Que a lo mejor mataron a alguien, puede ser, pero que... A tomas de aburrimiento. Sí, de decepción, ¿no? Porque Sí, al final, decepción. tú imagínate que yo voy a ver La Guerra de Galaxias y luego digo, venga, el Imperio contraataque y de repente veo a Luke cantando y bailando. Eso es lo que yo sentí con esta película. No esperaba, a ver, a lo mejor, o sí, como dice Miguel Ángel, una continuación, como han hecho con Parque Jurásico, que es siempre lo mismo. El dinosaurio se escapa y se lía. Sí, el dinosaurio se lía. Pero está bien. A ver, Por lo menos, gustado o no, pero Claro. juegan Claro. con las mismas bases. Claro. Eso es más digno para una película que no burlarte. Claro, Sí. y sobre todo porque a lo mejor, fíjate, si se lo hubieran llevado a una comedia que no fuera tan absurda, pero es verdad que el humor absurdo es difícil de pillar o de entenderlo. Hay mucha gente que no le gusta. Y esta es incluso hasta los ruidos. Ring, toing, toing, pum. Sí, muy dibujo animado. Sí. No. Bueno, pues seguimos en 1990 con otra película que se titula Joe contra el volcán. Aquí respetaron el título. Joe versus de Volcano. Lo respetaron. De John Patrick Shanley, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. Después, estos chicos ya fueron pareja un par de veces más. Con Tienes un email y con algo para recordar. El personaje de Tom Hanks tiene una vida, pues eso, alienada, aburrida. Es uno de los administrativos de una empresa que hacen sondas rectales. Os imaginaos qué alegría de empresa. Y está, pues eso, casi llegando a los límites de la depresión, el pobre hombre. Ya está. Entonces, un millonario le propone un viaje, le va a regalar un viaje a un sitio que se llama Waposigu. Pero con la condición de que se tiene que sacrificar en un volcán. Pero bueno, le va a dar mucho dinero y no sé qué historias, tal y cual. Es que la recuerdo muy vagamente esta película y no te creas que a mí demasiada gracia. Como dato anecdótico, que en el barco en el que viajan, porque ahí conoce a ella, a Meg Ryan, el personaje de Meg Ryan, se llama Tweedledee, que es uno de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues decir que este director, John Patrick Shanley, dirigió La Duda. Si no habéis visto la película La Duda, estáis tardando. Es una pasada con Meryl Streep y con Philip Seymour Hoffman sobre una monja que pasa una cosa en un reformatorio y es muy
chula. Es una obra de teatro, pero llevada a película por este director es maravillosa. Y bueno, pues también hizo el guión de Congo, de Viven y de la de Rex, un dinosaurio en Nueva York. Yo no puedo decir más de esta película porque me aburrió soberanamente, no me gustó nada. Yo, como Paco, la he visto en vídeo o en televisión y me aburría. O sea, digo, a ver si tienes todo algo de aventurina. Una tontuna. Pues entonces... Y una vez más, un fracaso en taquilla. No Sí, funciona nada bien. Nada. Una peli que no me llama nada la atención. ¿Pero tú la has visto, Tomás? No la he visto. No, esta no. Seguimos en el año 90, vamos a finalizar este año con una cosita que se llamó arachnofobia, que en España lo tradujeron como aracnofobia. Lo hicieron bien. Dirigida por Frank Marshall, que es junto a Kathleen Kennedy el triunvirato con Spielberg, que han rodado todas las películas y han producido casi todas estas cositas que estamos hablando de estos programas. Y aquí Frank Marshall se lanzó a la dirección. Después conocemos cosas de este director como Viven y como Congo, que también las dirigió él. ¿Qué vamos a hablar aquí de aracnofobia? Fijaros lo que decía la publicidad. Mezclas el suspense de Alien, la emoción de Tiburón y la diversión de Regreso al Futuro y te sale aracnofobia. No sé qué coño pinta aquí de Regreso al Futuro. Te compro lo de Tiburón y Alien, pero vamos, lo de Regreso al Futuro. Bueno, pues eso nos hablan de unas arañas, de una especie de arañas que hay en un parque nacional de Venezuela, rarísimas, que son venenosas y bueno, las llevan a la civilización, empiezan a multiplicarse. Da mucho canguelo, ese pueblo se empieza a inundar de arañas. Yo recuerdo cuando la vi con mi sobrino que decía, Tito me pica todo, y es verdad, o sea, la sensación esa de que te pica todo. Está bien logrado ese efecto de... A ver, es un poco cine catastrófico, pero muy light, muy para toda la familia. Es lo que denominan el ecoterror, que es utilizando películas de naturaleza que se revela contra la humanidad. El ecoterror. Y eso, y bueno, tenemos allá a Julian Sands, que es un aracnólogo, como se diga, y Jeff Daniels, que es el protagonista de la película junto a su familia, y Bill Pullman, que hace también de un exterminador de arañas. Y bueno, es pues eso, en puntos de humor, en ese tipo de argumento que es eso, que es combatir a las arañas y el asco que dan. ¿Os gustó? A mí sí me gustó, a mí sí. A mí es que las arañas es mi... plato fuerte favorito. Otro plato fuerte entre monstruos gigantes y animales esos que se... Pero a mí me gustó. Y me gustó, bueno, porque ahí descubriste, yo no sabía que existía la fobia a las arañas. Ahí ves un poco hay algunos gajas, algunas cosas que no entiendo. O sea, yo tengo una granja, yo tengo un granero. Y resulta ser que en la parte de arriba me encuentro con una telaraña que puede medir fácilmente 2 metros de diámetro. Y me pongo a hacerle fotos. ¡Hala! Lo que tengo aquí. Digo, pero muchacho, si puedes tener aquí un monstruo que te puede matar. ¡Hala! Pero yo creo, Miguel, que es porque nosotros hemos visto películas, pero los personajes esos no han visto películas. Ya, pero yo veo una telaraña del tamaño de esta casa, o sea, así de grande, y lo que menos voy a hacer es echarle fotos. Es que llamo ahora mismo a alguien que venga aquí, porque vamos, puede haber aquí un bicho que me mate en 0, Primero le echas una foto y te lo digo yo. Bueno. Y vas ahora con los móviles. Bueno, a lo mejor. Puede ser. Pero bueno, en fin, que la película a mí se me gustó y es entretenida. Y me pasa como Miguel Ángel, el género de las películas de ciencia ficción, de insectos, de arañas, me apasionan, me dan mucho asco porque en la vida real el tema de las arañas ya os he comentado que me puede, además ahora que han aparecido en mi casa 6 o 7 y a cuál más grande, o sea, si matábamos una decía, ¡ay, qué asco, Lena, por Dios! Y aparecía luego poco después otra. De hecho, yo estoy ahora cada vez que hacemos la casa, fumigamos y estamos, y ya de momento no hemos vuelto a ver ninguna. Reconociendo que es una peli que me gusta y me entretiene, pero siendo de alguna manera... Crítico, es una película un poquito de serie B. Sí, muy justita. A ver, más si la comparamos al material del que estemos hablando de muchas películas de estas. Claro. Con este bloque que hemos hecho, que iniciamos con Roger Rabbit, con En busca del Valle Encantado, Always, Mi padre, Las 2 de Regreso al Futuro, Joe contra el volcán y la aracnofobia, algo sobre merchandising. Tengo 4 peliculitas. ¿Os parece bien? Cuento. Hombre, me parece fenomenal. Mira, ¿quién engañó a Roger Rabbit? He encontrado unas figuritas que valen muy poquito, 19,25 €, de Roger Rabbit, de Eddie Valiant, de Juez Doom, que fíjate, Doom en español es maldito. Pero claro, llamarle Juez maldito queda un poco feo, Juez Doom. Y he encontrado calma, lo del Mazinger lo llamaron Doctor Infierno, con 2 cojones. Ya, por eso, pero... Y luego una figura de Jessica Rabbit, de la fábrica Reactor Figuras, que vale 85 €. Pues ahí está. En Regreso al Futuro hay póster originales por 125 €. Película de VHS de segunda mano le han puesto 200 €, que no sé qué tendrá, pero bueno. Y por supuesto, Playmobil sacó la referencia número 70634, que se llama Persecución en monopatín, que no es ni más ni menos que la plazoleta del pueblo en la que has estado antes
hablando, que se ve el cartel de Tiburón 19 y sale pues el monopatín. Tienen una pestañita, como una piececita de plástico transparente para que parezca que el monopatín, al ponerlo encima de un con un clic, parece que esté volando. Sale también una moto, la moto de Regreso al Futuro 2, chulísima, que es una pasada también. Y bueno, en Regreso al Futuro 3, pues tenemos otra caja de Playmobil, que es el calendario de Adviento. Allí, vamos a ver, en Playmobil hay un calendario. Cuando llega el Adviento, los alemanes hacen calendarios de Adviento de ciertos sets que pueden ser, que engloban a sets principales. Por ejemplo, saca un calendario de Adviento de Asterix y Obelix. Otro de la temáticos, sí. Temáticos. Y en este caso, ¿qué es un calendario de Adviento? Pues un calendario que es una caja grande con 24 casillas que puedes ir rompiendo, y en cada casilla te va apareciendo una pieza, de tal manera que una vez que tengas las 24 piezas, puedes hacer el set que aparece en la caja. Una chulada. O sea, que nadie se espera los 24 días. El primer día lo abres todo. Yo, o sea, que sí. Yo el primer día lo abro todo. Y bueno, pues es muy chulo porque el calendario de Adviento de Playmobil, con la referencia 70576, que vale unos 40 euros, es el reloj de la torre. ¿Pero qué tiene estos dos sets de Playmobil, tanto el segundo como el tercero de Regreso al Futuro? Que las maquetas, lo que es toda la maqueta está hecha de cartón. No hay nada de plástico. Sí, bueno, hay algunas farolas, algún banco. En este caso, en el Regreso al Futuro 2, hay un lago, mitad es de plástico, pero lo que es tanto la fachada principal del reloj como la fachada del ayuntamiento es de cartón. Está muy bien hecho porque tú, una vez que lo montas y te pones a mirarlo, parece de verdad, pero es cartón. Es el fallo que ha tenido aquí Playmobil. En cuanto a Gremlins 2, pues tenemos una figurita de Moai. Un Moai de 135 euracos, y el juego de Nintendo, que siempre están con los juegos de Nintendo y de Amstrad, de 100 euritos. Eso ha sido lo más que he podido conseguir. Muchos muñecos, muchísimos muñecos de Stripe, pero todos son muy normalitos. Hola, frikilósofo, ¿estás ahí? Si es así, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te animas a dejárnosla? Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de iVoox. Esperamos tus comentarios. Éramos niños sin miedo al reloj, corriendo en la calle sin pedir perdón. Pantalones rotos, rodillas raspadas, travesuras al sol mientras mamá vigilaba. No había móviles ni conexión, solo canicas, bicis y emoción. No hacía falta mucho más, con un buen libro podíamos volar. Y éramos tan frikilosofía, viajando a universos de fantasía. Bueno, queridos frikilósofos, y hasta aquí lo que ha dado de sí este viaje por la era dorada de la Amblin entre 1988 y 1990. Esperamos haberos hecho soñar, recordar y quizás aprender algo nuevo. Y como siempre os lanzamos la pregunta: ¿y vosotros, frikilósofos, cuál es vuestra película favorita de todas estas que hemos hablado en este programa? Os animamos a que nos escribáis, y podéis hacerlo en los comentarios de iVoox o mandarnos un audio a nuestra línea de teléfono friki 611 81 13 40, que sabéis que nos encanta escucharos y así también podemos luego contestaros en nuestro programa de Cartas al Frikilósofo. Y esa propuesta que hizo Paco en el primer programa, en el primero de los programas, de si os animáis a mandarnos alguna fotillo vuestra con algo de merchandising que tengáis o alguna cosa que nos pueda sorprender para poderla publicar también en nuestras redes. Así que nada, frikilósofos, os invitamos a que nos acompañéis a la última entrega, al cuarto y último programa de esta tetralogía sobre esta grandísima productora que tantas cosas y tanta fantasía nos ha ido dando durante todos estos años, donde hablaremos de producciones desde el año 1991 hasta el 93. Grandes películas como Hook, El Capitán Garfio, Fievel va al oeste, El Cabo del Miedo, Qué ruina de función, Parque Jurásico, Un lugar muy lejano y La lista de Schindler. Así que, y Rex, un dinosaurio en Nueva York. Queridos frikilósofos, os mandamos un abrazo muy fuerte y nosotros aquí nos despedimos. Hasta el último programa. Y ahora, otro divertido podcast.
Bueno, pues nos seguimos escuchando en el próximo programa de Frikilosofía. Adiós, hasta pronto. Uf, ya llevamos 3.